Esta ocasión vamos a hacer una pequeña presentación de las capacidades de uno de los módulos más poderosos que tiene el ProtaStructure, que es el ProtaSteel, que es con el que podemos hacer diseño de conexiones metálicas de forma paramétrica, y podemos sacar planos tanto de fabricación, planos de ensamble, planos de partes, como planos constructivos. Nos ayuda mucho con los dibujos de planos constructivos, planos de conexiones, y planos de superestructura. Vamos a ver un poco acerca de las capacidades para que ustedes entiendan eh, lo que tienen entre manos con esta licencia. Vamos a compartir la pantalla. Wow, me deja saber si se ve mi pantalla de Prota. Sí, perfecto. Ok, muy bien. Pues vamos a darle continuidad al mismo ejercicio que nosotros teníamos de la última sesión de diseño de estructuras en acero, que es este que tenemos acá. Es un ejercicio relativamente sencillo de dos niveles, con vigas y columnas metálicas, riostras y pues cerchas, ¿correcto? O una cercha en este caso. Vamos a ver qué podemos hacer con la licencia Enterprise, que es la que tiene, que es la que trae el ProtaSteel, que es el módulo, como les mencioné, para diseño de conexiones metálicas y para planos constructivos y de fabricación. Primeramente, dejarles saber que, por ejemplo, una vez nosotros estamos acá y ya nosotros hemos terminado nuestro modelo, tenemos la opción de venir a centro de ajustes, acá arriba, y en la parte que dice Prota Structure Ambiente, nos dice acá abajo, exportar a ProtaSteel, permitir que ProtaSteel se lance sin ningún análisis válido. O sea, si nosotros tenemos esto chequeado, lo que le estamos diciendo al Prota es, mira, aunque yo no haya realizado un análisis estructural ni un diseño de los elementos de acero, déjame cargar el ProtaSteel para yo simplemente modelar algunas cosas y sacar planos. Si quiero que esto no sea de esta manera, simplemente quito el check y voy a tener obligatoriamente que analizar y diseñar las estructuras para poder, eh, digamos, para poder pasar al ProtaSteel. Eh, esto es, eh, eh, esto es así porque el ProtaSteel, por ejemplo, no es un programa standalone. O sea, ustedes no pueden adquirir simplemente la licencia de ProtaSteel y trabajar con el ProtaSteel. Depende de todos los resultados y de todo el análisis relacionados a las corridas que se hacen en ProtaStructure, porque él de ahí, digamos que importa todas las fuerzas, sí, o sea, todas las fuerzas que acometen a los nudos de los elementos, y con esto entonces se diseñan las conexiones. Muy bien. Una vez tenemos esto ya claro, yo lo tengo chequeado generalmente por defecto, pero lo ideal sería no chequearlo para que les dé el aviso de que no puede cargar el prota si no se ha analizado la estructura. Vamos a dejarlo así por lo pronto. En esta ocasión, sí, como quiera que sea, ya lo tenemos analizado, el modelo, que fue del análisis que ya habíamos hecho anteriormente. Y simplemente en este caso, venimos a planos y reportes, y donde dice detallado de acero, damos clic en Prota Steel. Como ya habían visto, por ejemplo, Prota Details es uno de los módulos que tiene Prota Structure eh, para el tema de digamos, sacar todos los planos y detalles que ustedes tienen en términos de hormigón, del diseño que ustedes han hecho en ProtoStructure. Pues básicamente este es el homólogo, pero para el acero. Lo único que este se va un poco más allá. Este, aparte de hacer el diseño de las conexiones, pueden hacer planos de fabricación, que eso es bastante útil para las personas, por ejemplo, que quieren automatizar o ya tienen cierta automatización en sus talleres de fabricación. O, por ejemplo, para los ingenieros que quizá no tienen esto, pero sí les llegan trabajos de
talleres que sí requieren que les envíen planos de fabricación o, por ejemplo, archivos NC, que son los archivos que utilizan las máquinas de corte CNC. Correcto. Bueno, pues primeramente, cuando abrimos ProteSteel, este es el primer pantallazo que vamos a ver. La interfaz del ProteSteel es, digamos, bastante parecida a lo que ya habíamos visto de ProteStructure. Acá tenemos todas las herramientas que tenemos por pestaña, ¿verdad? De izquierda a derecha está archivo, digamos, digamos que una configuración bastante estándar para Windows, donde aquí podemos crear archivos nuevos, abrir, salvar como y algunas preferencias de proyecto que vamos a ver más adelante. Acá, por ejemplo, vamos a tener los proyectos más recientes que hemos trabajado. Y acá podemos buscar en nuestra PC los archivos que queremos trabajar. Básicamente, de izquierda a derecha, es un flujo de trabajo muy parecido al de Prota Structure, que es donde nosotros de izquierda a derecha lo que vamos a hacer es primero modelar, luego de modelar vamos a trabajar las conexiones, luego de trabajar las conexiones vamos a editar si tenemos que editar, vamos a ver si tenemos que ver en el sentido de que, por ejemplo, podemos apagar layers, podemos encender, podemos ocultar, podemos elegir qué tipo de elementos nosotros queremos seleccionar en caso de que tengamos un proyecto muy cargado, y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Y esto es bastante útil en esos casos. Y ya luego de que tenemos todo listo, pues ya viene la parte que a nosotros más nos interesa, que es la parte que nos da el producto terminado, que son los planos, tanto planos de fabricación, planos de detalle de conexiones, planos de partes, etcétera, etcétera. Y la parte, por ejemplo, BIM, que es ya para comunicación con otros softwares, como por ejemplo exportar un archivo IFC, importar algún DXF si queremos quizás trabajar con alguna plantilla, exportar archivos NC, que son los que les mencioné, que utilizan las máquinas de corte CNC, exportar a Tecla, tiene una comunicación directa con Tecla. Los que conocen este software, pues saben de qué hablo, y de hecho, los que ya han visto este software ven que la interfaz que tiene el ProteSteel es bastante parecida a la del Tecla. Y una muy buena adición que vino con la versión 2025 del ProteStructure es la comunicación directa con el checkbot de idea estática. Y es básicamente para aquellas conexiones que no se pueda resolver de manera paramétrica, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, o para las conexiones que quizá queramos indagar un poco más a fondo por elementos finitos, pues nosotros podamos exportarla para los que tienen este software y de estática, y podamos analizarla. Y esto lo vamos a ver un poco más a detalle ahora más adelante. Bueno, pues básicamente nosotros empezamos en este pantallazo, ¿verdad? En la pestaña de Steel, que es donde, fíjense que todos los elementos que nosotros teníamos en ProteStructure lo hemos importado de manera exitosa, todos y cada uno, o digamos todas y cada una de las barras, a excepción, digamos, de la losa de hormigón, que en este caso no se necesita para el modelado de conexiones, se ha importado de manera exitosa. Claro, eso no quiere decir que sean los únicos elementos que nosotros podamos modelar. Ya sea que nosotros volvamos al Prota Structure y modelemos otros elementos adicionales y luego volvamos a cargar el Prota Steel, o ya sea que desde aquí, por ejemplo, con estos Steel Elements, elementos de acero, nosotros podamos agregar dichos elementos de manera fácil, en caso de que se nos haya quedado cualquier cosa. Claro está, siempre y cuando sean elementos que a criterio del ingeniero no afecten o no afecten mucho la matriz de rigidez original, pues se pueden agregar desde aquí. Si no, pues lo recomendable es hacerlo desde el ProteStructure, volver a correr el modelo y ya pues nuevamente acceder al ProteSteel. Muy bien. Todos los puntos que tenemos nosotros acá, que están, digamos, dibujados acá, que no se ven en ProteSteel, son los nodos, y estos nodos son importantes para el tema, o digamos la visualización de estos nodos son importantes para el tema eh, de la confección, o digamos del modelado de las conexiones metálicas. En la parte izquierda, de izquierda a derecha, tenemos los elementos de visibilidad,
que son, digamos, elementos de visibilidad básicos, porque hay otros, pero estos son, digamos, como eh, los que más vamos a usar. Podemos apagar y prender la grilla que nosotros tenemos, que es esta que está aquí abajo, que son los ejes que hemos definido en Prota Structure. Podemos apagar y prender los puntos, los nodos, apagar y prender los elementos, las placas. En este caso no se ve porque justo ahora no tenemos ninguna placa modelada. Los tornillos, igual, no tenemos hasta ahora. Soldaduras, elementos sólidos o barras, perdón. eh, los iconos de las macros, y vamos a explicar ahora en un momento qué son las macros, los cortes, los super shells y los sólidos. Muy bien, pues básicamente este es el primer pantallazo que nos muestra Prota, y podemos seguir viendo de izquierda a derecha. Por ejemplo, podemos modelar adicionalmente placas seccionales, podemos hacerle chamfer a las placas, podemos modelar tornillos, soldaduras, entre otros. Y este, por ejemplo, es el Detailing Manager, Detailing Item Manager, que se utiliza para, digamos, procesar y gestionar la forma en la que queremos ver las conexiones a la hora de importarla a nuestros planos. Y eso lo vamos a ver más adelante, como ya he mencionado. Y si nos vamos más acá, más a la derecha, tenemos el árbol de macros o el cuadro de macros, como lo quieran llamar. Fíjense que dice Macro Gallery, galería de macros, que básicamente son las operaciones de manera automática para la creación de conexiones que nos presenta el ProTextil. En este caso, por ejemplo, se divide o se subdivide de manera bastante intuitiva. Por ejemplo, conexiones viga a viga, conexiones viga a columna, conexiones de bracings, conexiones de splice o de empalmes. En este caso, por ejemplo, fíjense, viga a viga. Estos son todas las conexiones que nosotros tenemos disponibles como macro. Conexiones viga a columnas, conexiones de bracing, ya sea bracings atornillados o bracings soldados. Conexiones de splice, que son las famosos o los famosos empalmes, perdón. Conexiones de purling y girts, que son las correas de techo y de pared, perdón, y los rigidizadores. Tenemos las conexiones de placa base, tenemos las conexiones de cerchas, muy bien, y tenemos algunas otras operaciones que nosotros podemos realizar a los elementos o a las placas que nosotros tenemos, como son cortes, fittings, por ejemplo, stiffeners, que son los famosos rigidizadores de columna que se pueden modelar a mano, o acá tenemos una macro para modelarla de manera automática. Y algunas otras operaciones que tenemos en nuestro listado de macro. Y evidentemente, cada que pase, o digamos, en cada versión, se van a ir agregando nuevas macros y nuevas operaciones. Las macros son básicamente operaciones automatizadas. Si vamos a hacer una conexión, todo lo que pueden hacer las macros se puede hacer de manera manual, paso por paso en el Prota, pero para, digamos, agilizar procesos, Prota ya ha incorporado algunas conexiones que son bastante comunes digamos, en el ejercicio profesional diario. Eh, y pues básicamente nosotros podemos modelarla de manera rápida y podemos editar dichos parámetros de manera rápida. Hay algo que digamos, hay que recalcar. Hay muchas de estas macros que tienen comprobaciones de diseño normativo, no todas. Por ejemplo, hay macros para conexiones de viga a viga cortante, viga columna cortante, conexiones a momento viga columna, conexiones de riostra, etcétera, etcétera, que sí tienen comprobaciones normativas. El equipo de desarrollo de Prote está trabajando para incorporar más comprobaciones normativas a macros que no las tienen, o a nuevas macros que se están desarrollando, y hasta que básicamente en algún momento tengamos toda esta galería repleta de comprobaciones normativas con su memoria de cálculo, y eso lo vamos a ver ahora más adelante también. Tenemos de izquierda a derecha, seguimos la pestaña de IntelliConnect. El IntelliConnect es una herramienta bastante útil que tiene el ProTextil. ¿En qué consiste el IntelliConnect? Pues básicamente lo que hace es que, luego de yo haber elegido las conexiones que yo quiera trabajar, ya sea de manera automática o manual,
El prota lo que hace es que me dice, mira, yo te puedo hacer una proposición, yo te puedo proponer un prediseño de estas conexiones y ya tú le das los toques finales si quieres editar algunos parámetros o si te parece bien como yo te las tiro, pues fenomenal. Y eso aumenta bastante la productividad del ingeniero porque lo que hace es que quizá para muchas conexiones, suponiendo estas conexiones que son conexiones viga a viga, en vez de yo hacerla una a una, viga por viga, yo puedo venir con el IntelliConnect, y eso lo vamos a ver, y decirle, mira, yo quiero que tú me diseñes todas esas conexiones, y él me propone y me predimensiona esa conexión. Y yo simplemente, si quiero hacerle uno que otro cambio, digamos, menor, pues lo puedo hacer en la conexión que yo desee. Esto lo vamos a ver ahora. Hay un sinnúmero de conexiones que pueden manejar el IntelliConnect. Están las conexiones de Purlins, de Gears, que son las correas de pared y de techo. Están las conexiones de escaleras, por ejemplo, las conexiones de splice, que son los empalmes, conexiones de placa base, conexiones de vigas de piso, que son, por ejemplo, estas que están acá. Perdón, conexiones de cerchas y conexiones vigas columnas. Muy bien. Vamos a ver en un momento digamos, para qué se presta el IntelliConnect. La pestaña de Edit, de editar, es básicamente o sea, como su nombre lo dice, es una pestaña donde nosotros podemos hacer muchísimas operaciones, tanto con los elementos, digamos, los miembros, vigas, columnas, riostras, cerchas, como también con las placas que hayamos creado, con los tornillos, con las líneas de construcción, por ejemplo, con los cortes, etcétera, etcétera. O sea, o sea, esta es la herramienta que más vamos a utilizar si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo detallado a mano. Eh, Estas son muchas de las herramientas, o son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para esto. Y vamos a hacer, si el tiempo nos da, vamos a hacer un pequeño ejemplo de un pequeño detallado a mano. Muy bien. El detallado a mano simplemente va a servir para ustedes poder, digamos, crear planos, sacar planos constructivos, planos de fabricación y planos de partes. Pero es importante recalcar que este detallado no implica un diseño normativo de manera paramétrica. O sea, el diseño normativo paramétrico solamente lo tiene incluido alguna de las macros, como ya les he mencionado. Pero por ejemplo, está la opción de que si usted hace una conexión a mano, está la opción ahora a partir de la versión 2025 que con la herramienta BIM, si tiene el software de estática, pueda calcular su conexión y obtener resultados y un reporte detallado. Bien. En View tenemos todas las herramientas que nosotros vamos a necesitar para la visibilidad de nuestro modelo. Básicamente es una herramienta bastante estándar, o sea, nosotros vamos a poder crear planos, crear elevaciones, crear vistas, tener la posibilidad de apagar elementos, encenderlos, ocultarlos. Por ejemplo, en este caso tenemos la posibilidad de ver qué conexión está fallando, qué conexión está cumpliendo en cuanto a las comprobaciones normativas que realiza el programa. Elegir los planos de trabajo, que es un elemento muy importante para el modelado en este tipo de software, al igual que, por ejemplo, para el modelado en otros softwares eh, de modelado, quizá de la casa Autodesk, de la casa Tecla en este caso. Y pues básicamente esto es lo que nos va a permitir, en otras palabras, navegar de manera más cómoda en nuestra interfaz de modelado. Muy bien. La parte de dibujos, aquí es ya donde luego de nosotros haber terminado todo el modelado y todo el diseño, ya sea de conexiones, pues ya nosotros podemos hacer una numeración completa de todos los elementos que tiene el proyecto y les voy a explicar por qué esto es importante. Y luego de, pues, crear planos de partes, planos de ensamblajes, assembly drawings, y ya entrar a lo que tiene que ver con lo que nos compete finalmente, que es crear planos terminados para entrega o quizá para ediciones mínimas en AutoCAD, por ejemplo, porque pueden exportar a formato CAD. Muy bien.
Vamos a empezar desde la pestaña Style. Tenemos este modelo, que fue el que nosotros trajimos de Prota Structure. Vamos a dejar esto para después, porque estas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para hacer, digamos, eh, acá son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para crear conexiones manuales. Y en editar son las herramientas que vamos a utilizar para editar esas conexiones manuales que hemos creado. Muy bien. Vamos a dejar esta pestaña para un poquito más adelante y vamos a empezar enseñando de qué va el IntelliConnect. Por ejemplo, vamos a ver esta cercha, ¿verdad? Acá tenemos los elementos HCS, que son elementos de sección hueca, en este caso rectangulares, perdón, cuadrados. Pero fíjense que nosotros tenemos los nodos, pero no tenemos conexiones creadas. Fíjense que los elementos se solapan. Así igual están todos los elementos porque vienen importados así mismo desde el Prota Structure. Lo que queremos es básicamente crear las conexiones. Claro, siempre nosotros podemos venir a la galería de macros, a la parte de conexiones de cerchas. En este caso es una cercha lo que tenemos y elegir la conexión que nosotros queramos trabajar. Y básicamente el prota nos la va a modelar, pero, o si por ejemplo, o sea, si lo hacemos de esta manera, tendríamos que venir conexión por conexión o elemento por elemento, pero, y si por ejemplo quisiéramos hacerlo de manera manual, igual tenemos que venir conexión por conexión, armando cada una y pues repitiendo el proceso. Pero por ejemplo, con el IntelliConnect, yo le puedo decir al prota, ok, yo quiero elegir esa cercha. Quiero elegir esa cercha. Muy bien. Vamos para fines de a elegir. No, vamos. Sí, vamos a elegir las columnas y vamos a decir, bueno, yo puedo hacerlo por acá, puedo hacerlo por la pestaña de IntelliConnect y elegir trusses, que son cerchas, o puedo bien darle un clic derecho donde dice IntelliConnect acá abajo. Me presenta un sinnúmero de opciones que yo puedo tomar eh, para el tema de yo elegir, evidentemente, qué tipo de conexión quiero que trabaje. En este caso, vamos a darle donde dice Create Trust Connections, que son las conexiones de cerchas. Me abre un pequeño prompt donde me pregunta de qué espesor tú quieres el gusset plate, que son las placas de conexión. Vamos a decirle que por lo pronto yo quiero que sean de 6 milímetros, que es aproximadamente un cuarto de pulgada. Y vamos a darle a Run. Fíjense que va nodo por nodo armando las conexiones, dimensionando los elementos, haciendo cortes, aplicando soldaduras. Y fíjense cómo ahora nosotros tenemos la cercha modelada, conexión por conexión, en fracción mínima de minuto, por ejemplo, en varios segundos, con todas sus soldaduras y todos los cortes de los elementos. Fíjense que ahora los tubos no se solapan, sino que se cortan para, digamos, quedar a dimensiones razonables y digamos dimensiones funcionales. Pero supongamos que por alguna razón ustedes no quieren o quieren editar esa conexión, lo pueden hacer de manera manual o pueden, fíjense que acá ha aparecido un pequeño simbolito que es como una cruz. Pues, fíjense que esa cruz ha aparecido en todas las conexiones que se han formado, que es esta misma que aquí que tenemos acá, que es la visibilidad de macros. Ese es el icono de las macros. Lo que quiere decir esto, donde haya un icono como ese, lo que quiere decir es que podemos tener acceso a esa macro. Muy bien, entonces ustedes eligen el icono, pueden darle doble clic. O si, por ejemplo, por alguna razón ustedes tienen el icono un poco escondido, pues donde sea que puedan darle un clic, presionan la tecla M, o perdón, si está bastante escondido y por alguna razón no se le puede dar clic, lo que se puede hacer es elegir cualquier parte de la macro. Puede ser la placa, puede ser una de las soldaduras y presionar la tecla M. Y fíjense cómo se elige automáticamente el icono. Y si presionamos Enter, igual nos entra, nos da acceso al editor de la macro. Acá podemos hacer un sinnúmero de ediciones. Por ejemplo, podemos editar las dimensiones de la placa, los espesores, podemos editar el tipo de soldadura,
Si es rectangular, por ejemplo, si es normal el gusset, vamos a dejarlo en auto. Podemos, por ejemplo, o sea, como les dije, podemos editar estas dimensiones. Hay algunas que dependiendo del tipo de macro, pues no pasa nada cuando la editamos. Eh, y pues básicamente vamos a venir acá. Yo tengo, por ejemplo, que es de 6 y yo digo, mira, en vez de 6 yo lo quiero de 10 que son unas 3 octavos de pulgada. Fíjense cómo cambia. Y acá, pues evidentemente tenemos un sinnúmero de ediciones que podemos hacer para todas las soldaduras. Podemos editar el tamaño de las soldaduras, digamos, el lake de las soldaduras de filete. Y podemos guardar, también podemos guardar esta macro o estas dimensiones de macro para aplicarla en otros elementos si queremos. Vamos a darle OK o a cancel en este caso. Y ya tenemos una idea de qué va el IntelliConnect. Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con las vigas de piso. Fíjense que, por ejemplo, yo podría fácilmente venir acá a la galería de macro y decir, bueno, yo quiero una conexión viga a viga, una conexión sencilla, un thin plate, que es una conexión a corte. Muy bien. Y fíjense que cuando elijo la macro, acá debajo siempre me presenta, digamos, los pasos a seguir para que la macro salga sin inconvenientes, o sea, para que funcione sin inconvenientes. En este caso dice seleccione columna, que es un pequeño error de traducción. Lo que quiere decir es que seleccione el perfil principal, que en este caso es la viga principal. Selecciona la viga. Dice seleccione rigidizadores, que en este caso no lo tenemos, o dele clic derecho. Presionamos clic derecho y fíjense cómo ha creado la conexión que nosotros tenemos acá, que es la conexión a corte, de la placa corte. Esta es una conexión que ya yo tenía editada, evidentemente. Igual, si elegimos cualquier parte de la macro, le damos M, le damos a Enter, podemos entrar a editar esta conexión. Supongamos que esto lo queremos borrar, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, esto lo queremos en 40. Vamos a decir, bueno, esto vamos a dejarlo solamente en 60. Aquí básicamente tenemos la opción de poder editarlo como nosotros queramos. Bueno, en vez del el centro lo queremos en el tope o lo queremos abajo. Muy bien. Podemos editar, por ejemplo, el tipo de acero, perdón, el tipo de... bueno, acá, por ejemplo, podemos poner un plate en el reverse side, o sea, en el otro lado. Podemos básicamente editar el tipo de tornillo que vamos a tener, el tipo de perfil de tornillo que vamos a tener desde un listado que tenemos acá bastante extenso. Muy bien. Podemos editar el diámetro, vamos a decir que en vez de 20, que son unos 3 cuartos, vamos a hacer de 5, van a ser de 5 octavos. Fíjense cómo va cambiando si le damos a aplicar. Eh, y podemos, por ejemplo, decir si serán colocados en el site o si serán colocados en el workshop, que sería el taller. Que de esto depende mucho, por ejemplo, los planos de ensamblaje que nosotros vamos a tener. Digamos que su configuración va a depender mucho de si nosotros elegimos uno u otro. O sea, podemos elegir si son bearing o si son sleep critical. Esto es importante, por ejemplo, para el tema del diseño. Podemos editar espesores de placa. Vamos a decir que esta placa va a ser de 12.7, que son más o menos media pulgada. Fíjense cómo ha crecido acá. Podemos editar los números de parte. Esto generalmente yo no lo hago y no recomiendo que se haga, pero se puede. Esto, cuando hagamos la numeración más adelante, estos números se van a cambiar de manera automática. Evidentemente, luego de este cambio o de esta asignación de números, si usted quiere editarlo, se puede editar, pero para evitarse líos y tener un mejor control, pues evidentemente es mejor dejarlo por defecto. Podemos también elegir el tipo de material de la placa. En este caso tenemos una placa A36. La soldadura, podemos decir, bueno, en vez de 6 yo la quiero de 8. Fíjense cómo va cambiando. Muy bien, el tipo de cordón. En este caso es un cordón de filete, pero puede ser de penetración completa, puede ser un cordón de penetración parcial, etcétera, etcétera. El ángulo de la soldadura de filete. Acá
Acá podemos cambiar algunos preceptos de diseño para ya luego venir al macro presets, que es donde nosotros podemos guardar esa conexión. Si, por ejemplo, esta edición que acabamos de hacer con esta conexión la queremos aplicar a otras conexiones iguales, pues lo podemos hacer sin tener que hacer todo este proceso nuevamente. ¿Eh? Eh, y ya luego de que, por ejemplo, nosotros tenemos la conexión ya predimensionada, pues este, por ejemplo, es un tipo de conexión que sí permite chequeos de diseño. Podemos venir, por ejemplo, a la pestaña View, Color Coding, y en Connection Design Ratio Coloring podemos presionar, fíjense que nos sale en rojo y nos dice que está fallando. Vamos a ver esto más adelante porque podemos entrar a los reportes de diseño, ver qué es lo que está fallando y pues por lo tanto poder accionar para que nos cumpla. Fíjense como por ejemplo las conexiones de las ríos, perdón, de las cerchas están pasando. Evidentemente, el prota eh, eh, tiene el reporte de diseño de esta conexión y en base a esto es que está diciendo si está fallando o no está fallando. Generalmente, cuando nosotros hacemos un diseño o digamos un modelado de una conexión, las que están en amarillo, luego de que nosotros activamos el color coding, son las que no tienen chequeos de diseño y que son las que, por ejemplo, está trabajando arduamente el equipo de desarrollo de Prota para poder, digamos, implementar en más y más macros. Muy bien. Vamos a ver ahora, o sea, fíjense que es bastante sencillo, digamos, modelar una conexión con las macros y es, digamos, son bastante intuitivas. Pero, por ejemplo, todo el trabajo que yo hice para una macro me lo puedo ahorrar si, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero ver qué me propone el ProtaSteel si yo elijo todos estos elementos que están acá, ¿verdad? Básicamente tengo que elegir los elementos y tengo que elegir los nodos. Muy bien. Yo doy un clic derecho y digo, mira, vamos a ver, IntelliConnect, qué tú me propones cuando yo te pido eh, conexiones de vigas de piso. Create Floor Beam Connections. Vamos a decir, bueno, yo quiero fin plate, que son las placas de corte. Muy bien, en este caso no aplica porque no tenemos riostras en los entrepisos. Vamos a elegir cualquiera y vamos a darle a Run. Y vamos a ver qué pasa con Prota con el tema de la creación de las conexiones de manera automática con el IntelliConnect. Es una herramienta bastante útil. Por ejemplo, los que diseñan naves industriales, todas las conexiones de las correas se hacen en un santiamén con esto. Fíjense que, por ejemplo, él ha tomado todas las conexiones viga a viga y ya, por ejemplo, bueno, aquí se ve solapado con la que ya tenía y ha propuesto un tipo de conexión. Eh, Vamos a ver qué dice el color coding. Bueno, están fallando. Evidentemente, esto es un prediseño. Se le puede decir a Prota qué tan robusta se quiere, pero esto es básicamente para modo de, digamos, a modo de que ustedes entiendan qué opciones ustedes tienen con el Prota Steel. Muy bien. Igual, se puede elegir el proyecto completo y vamos a suponer, yo voy a decir, bueno, proponme algo ahora para las conexiones, digamos, diga columna. Muy bien. Y yo digo, bueno, proponme Hunch, que son las famosas conexiones con cartelas, para las conexiones rígidas. Muy bien. Vamos a darle a Next. Proponme estas conexiones para las conexiones vida columna en el alma de la columna. Muy bien. Y este que en este caso no existe, que son las conexiones a paredes. Vamos a darle run a ver qué pasa. Evidentemente, está de usted que quiera aceptar las conexiones que está proponiendo Prota o de igual manera puede simplemente elegir la que usted quiera de la galería de macro y empezar a dibujar conexión por conexión. Supongamos acá nos ha propuesto esta conexión para viga columna, ¿verdad? En este caso son conexiones rígidas. Hay algunas que por alguna razón no le está proponiendo y ya tendríamos que investigar un poquito más a fondo por qué. Propuso esta conexión para esta parte de aquí arriba, para esta viga de aquí arriba. En este caso está proponiendo conexión rígida para esta viga, aunque está llegando al alma.
de la columna porque en el modelo de Prota Structure no tenemos una articulación definida por acá. Si tuviéramos una articulación definida en esta columna, pues básicamente Prota lo que va a hacer es reconocer esa articulación y proponer sí conexiones a corte. Muy bien. Pero igual, supongamos que no queremos nada de esto, ni siquiera queremos las conexiones que nosotros habíamos propuesto para las vigas y simplemente vamos a decir, no, yo quiero armar mi conexión. Yo quiero decir, bueno, mira, yo quiero una conexión tipo Hunch, que es una conexión rígida, y vamos a decir que yo quiero una conexión tipo Hunch en esta unión. Fíjense que, por ejemplo, yo le elijo, me dice selecciona una columna, selecciono una viga, y fíjense que él me modela el Hunch o la cartela. Esta es una cartela bastante grande. Ya es una cartela que nosotros teníamos editada para otro proyecto. Evidentemente se puede editar para digamos, aligerar eh, digamos, proponer otro tipo de tamaño. Vamos a decir que tiene 500 y 1000. Aquí fíjense como ya ha cambiado bastante, ha reducido bastante. Nosotros tenemos rigidizadores en el alma de las vigas. Podemos cambiar la cantidad de tornillos que tenemos. Vamos a darle un pequeño zoom acá. Igual, vamos a decir o sea, podemos cambiar la cantidad de tornillos. Vamos a decir que, por ejemplo, tenemos acá, en vez de 120, vamos a decir que esto es 140 y ya verán como, por ejemplo, cambia la separación de los tornillos. Esto afecta toda una fila de tornillos. Vamos a decir que en vez de 80, vamos a tener 40 acá. Perdón. Vamos a tener 40 acá. Es 30. Claro, porque, vamos a ver. Ok. Vamos a suponer que queremos esa disposición de tornillo y vamos a decir, ok, ahora 100 más, no le di enter sin querer. Vamos ahora, yo quiero en vez de 100 más, yo quiero 250 para que esté como por acá abajo. Y así sucesivamente hasta que usted llegue a la disposición de tornillos que evidentemente usted quiera. Y ya pues básicamente usted puede formar la conexión, puede editarla como quiera. Las cosas que no se editen por acá, por la macro, que son muy pocas o pueden ser muy pocas, se pueden editar a mano. Y acá lo que tenemos es un programa que está bastante completo para usted completar todas digamos, todas las tareas que usted tiene que completar para entregar su proyecto de manera completa, sin tener que recurrir a programas externos. Si le damos OK, esto probablemente vaya a fallar, pero si le damos a Color Coding, bueno, en este caso está cumpliendo, aunque tengamos una disposición medio extraña de tornillos, pero eh, pues básicamente nosotros tenemos esto acá. Vamos a ver, por ejemplo, para no darle más larga al tema de los reportes, dice que está cumpliendo, pero queremos ver qué está cumpliendo, qué es lo que está chequeando el prota. Pues básicamente cada conexión tiene sus comprobaciones. Según el ISC 360, que es la norma que tenemos elegida desde el ejercicio pasado. Y básicamente, si nosotros le damos al símbolo de la macro y le damos un clic derecho, venimos donde dice Connection Design Reports y decimos Default Connection Report. Muy bien. Y él va a abrir el reporte de diseño de esa macro en formato de Word. Piense como, por ejemplo, Prota nos lo presenta. Nos presenta una pequeña imagen de la conexión esquemática con algunas medidas que están eh, o sea, de las medidas que están modeladas, pero la imagen es más o menos esquemática. Tenemos un sinnúmero de informaciones acá, como las dimensiones del perfil, las propiedades mecánicas del perfil, la resistencia del material de las placas,
los espesores de placas, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, tenemos algunas informaciones acá de chequeos normativos y, por ejemplo, lo que dicen Yes es evidentemente lo que está pasando y lo que dicen informativo es que, bueno, mira, yo te estoy informando que esto excede, no es crítico para tu diseño, pero te lo informo. Muy bien. Y ya a partir de aquí, Web Well Checks ya empieza con los chequeos de diseño normativos. Para este caso, las soldaduras de el alma, soldadura de alas, muy bien, el chequeo de soldaduras, chequeos de resistencia de tornillos, etcétera, etcétera. Fíjense que todo dice paz en este caso. Y chequeo de placas, chequeo de miembro de soporte, en este caso sería la columna. Y fíjense que al lado de cada chequeo nos dice, por ejemplo, en este caso, ISC Design Guide número 16, página 31. Y acá ustedes pueden encontrar estas comprobaciones. Si ustedes descargan esos, esa bibliografía. Muy bien. Y fíjense todas las comprobaciones normativas que nosotros tenemos para esa sola conexión. Esto pues básicamente les sirve para ustedes eh, justificar y poner en su memoria de cálculo. Muy bien. Así es para todas las conexiones que tienen acceso a incluir reportes de diseño. Muy bien. Entonces, ya ustedes han visto un poco de lo que conlleva el Intel Connect. Hemos empezado a ver un poco acerca de las macros. Vamos a suponer que nosotros en este caso, en el caso de esta riotra, nosotros queramos un bracing connections y vamos a decir que la queremos soldada. Decimos, acá elegimos el welded gusset plate, elegimos el main profile, que generalmente es el que está completo, y los otros dos, y le damos un clic derecho para que complete la operación de la macro. Fíjense cómo nos presenta la placa, el gusset, nos presenta todas las soldaduras, los cortes de los elementos que antes se solapaban. Fíjense que acá voy a hacer un control Z para que vean. Fíjense que ahora se solapan. Luego de la conexión ya se realiza el corte e igual podemos siempre acceder a maniobrar o acceder a la edición de la macro. Muy bien, lo que ya habíamos visto anteriormente. Al igual, por ejemplo, que las placas de base tenemos macros para eso, aunque también igual se pueden hacer de manera manual. Pero tenemos conexiones de placa base, acá el base plate. Elegimos esta, por ejemplo, y simplemente elegimos la columna. Nos presenta este prediseño de la placa base que ya yo tenía más o menos editado. Fíjense que presenta los hoyos, pero no presenta los pernos. Los pernos hay que colocarlo aparte. Tenemos un shear lock acá abajo, que eso se le puede quitar, suponiendo que queramos removerlo. Eso no, no se usa generalmente para estructuras que tienen baja solicitud acortante, pero en este caso el shear lock o el shear key, ¿verdad? Está por acá. Yo lo puedo, acá en este caso sí dice que hay un box, pero yo le puedo decir que no quiero ninguno y le doy a aplicar. Fíjense cómo ahora ya no tenemos nada. E igual, esta macro es total y completamente editable. Eh, Podemos ver la figura de la macro o digamos de la placa. Podemos accesar. Vamos a tenerlo un poquito más hacia el lado. Podemos accesar a la edición de las dimensiones, tanto de la placa base como tal. Vamos a decir que queremos 150K. Fíjense cómo la placa base crece, 150K. Muy bien. Podemos decirle qué tipo de rigidizadores nosotros queremos. En este caso tenemos el P1 y el P3 elegido, pero si quizá decimos que queremos este P4, lo elegimos, le damos Apply y fíjense cómo lo coloca. Vamos a quitar. Podemos elegir los espesores de las placas que tenemos, podemos dimensionar de la manera que queramos los rigidizadores que hemos elegido. Por ejemplo, en vez de 50, vamos a decir que acá tiene 80. Fíjense cómo cambia. Acá en vez de 150 tiene 200. Fíjense cómo crece. Muy bien. Igual, elegir el tipo de soldadura, el ángulo de la soldadura, el size del leg, en caso de que, por ejemplo, sean soldaduras en ángulo o soldaduras de filete, ¿verdad? Eh,
Dónde colocar los hoyos para los tornillos es total y completamente editable. Por ejemplo, en vez de 140, vamos a decir aquí que son 180. Fíjense cómo se va moviendo los hoyos que tenemos. El shear key, que es el shear lock, que son aquellos componentes que nos sirven para resistir el cortante y quitarle toda la solicitud de cortante a los pernos, se puede también modelar. Y ya, por ejemplo, para el tema de los pernos, luego que nosotros salimos de la macro y ya tenemos nuestra placa, digamos, modelada, como nosotros queremos, venimos acá abajo, donde dice Miscellaneous Steel Detailing Anchor Bolt. Damos un clic derecho y elegimos los hoyos. Anchor Bolt, clic derecho, elegimos los hoyos. Muy bien, fíjense cómo nosotros tenemos ya los anclajes modelados. Evidentemente, los anclajes también se pueden editar. Si le damos a M, vamos a elegirlo todo. Vamos a darle M, Enter, y vamos a decir que queremos elegir los 16. Y decimos, bueno, ok, estos son simples en este caso, pero pueden ser tipo C, que son aquellos que tienen los ganchos. Preferiblemente soy fanático de los simples, por un tema de que la ISC en algunas publicaciones que ha emitido, recomienda que sean de esta manera cuando tienen solicitaciones muy altas a tracción. Muy bien, pues básicamente acá podemos elegir esto, podemos elegir la geometría o digamos podemos editar la geometría. Fíjense que nosotros tenemos una arandela acá, podemos decir, bueno, esa arandela yo la quiero de 80. En este caso, el espesor de la arandela lo podemos editar. Vamos a decir que tiene 6 milímetros en este caso. La longitud del perno, que sale hacia arriba, la longitud del perno embebido en el hormigón, vamos a decir que tiene 500 milímetros embebido en el hormigón. El espesor, eh, digamos, de la arandela de la cabeza inferior, el diámetro. Muy bien. Es bastante editable, es bastante amigable para este tipo de tareas y pues, básicamente de esta manera nosotros podemos dimensionar todas las conexiones que nosotros tengamos en el arsenal de las macros, y las que no, pues evidentemente la podemos hacer de manera manual. Igual en la pestaña de editar, como yo les comentaba, tenemos todas las opciones para editar esas conexiones que nosotros hemos querido hacer de manera manual. Si hemos agregado una placa, si hemos agregado tornillos, si hemos agregado soldaduras, pues todo esto se puede editar, se puede copiar, se puede hacer mirror, se puede mover con estos elementos que tenemos acá. Si hemos hecho algún corte, también se puede editar. Vamos a empezar, por ejemplo, diciendo, bueno, yo quiero ver algunas vistas, porque ahora mismo yo lo que estoy viendo es el 3D de nuestro modelo. Yo quiero ver algunas elevaciones, quiero ver algunas plantas. Las plantas, de hecho, vienen por default acá en el explorador del modelo, vienen por default concordantes con cada piso definido en el Prot Structure, ¿verdad? Piso F, que es el piso de la fundación, piso 1, que es, digamos, el entrepiso, donde teníamos el steel deck, el piso 2, que es el sistema de viga que tenemos como, digamos, como techo, y esta es la cercha que tenemos acá. Donde evidentemente las pistas que tenemos se pueden editar. Aquí tenemos una vista medio transparente. Si presionamos Alternate D, podemos incursionar o navegar por varias vistas. En este caso es la vista sólida. Muy bien. Así para cualquier vista que tengamos. Pero vamos a suponer que nosotros queremos elevaciones. Si yo quisiera una elevación en el eje A o en el eje 1, podemos hacerlo de manera manual, viniendo acá, por ejemplo, y diciéndole al prota en ver, mira, yo quiero una vista por 3 puntos. Y yo quiero, si supongamos que yo quiero una vista del eje 1, yo puedo decirle, mira, yo quiero una vista de esta elevación. Este punto, y vamos a decir este punto acá. Fíjense que él me muestra la elevación girada, pero esto lo podemos resolver. Esta girada alrededor del eje X, vamos a decir menos 90. Decir 90. Ah, no, me equivoqué. Girada alrededor de Y. Tampoco. 90. Ok, muy bien. Ahora sí la tenemos. Esta es una elevación, por ejemplo, en el plano YZ.
Muy bien. La elevación del eje uno. Fíjense que acá dice New View. Esto se puede cambiar. Aquí yo lo puedo poner, por ejemplo, eh, yo le puedo poner elevación eje uno. Pero, y acá fíjense que si le doy alterna D, puede cambiar de, digamos, de vista o de tipo de vista. Si nosotros no quisiéramos hacerlo de esta manera y quisiéramos hacerlo de manera más automatizada, podemos venir a la grilla, elegirla, darle un clic izquierdo, se le pone roja, un clic derecho, venimos donde dice grids, crear vistas en las grillas. Y él lo que va a hacer es que va a crear una elevación, una vista en cada grilla que nosotros tenemos, incluyendo las grillas horizontales para hacerlo en planta. Claro, esto ya lo teníamos en el piso 1 y piso 2, pero ya, por ejemplo, tenemos las grillas de manera automática, o digamos las vistas de manera automática de las elevaciones de cada grilla que nosotros tenemos. Muy bien. Por ejemplo, si queremos una elevación de la vista de la cercha, acá la tenemos. Muy bien. Y es importante saber esto porque nosotros vamos a poder importar en los planos que nosotros vamos a hacer tantas vistas como nosotros tengamos creadas acá en este árbol. Muy bien. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante. O tantas elevaciones, tantas plantas como nosotros tengamos acá creadas en nuestro árbol. Igual, por ejemplo, en esta pestaña, en la pestaña de ver, vamos a dejar esta también un poco para un poco más adelante por si nos da el tiempo y hacemos una conexión manual. Esta pestaña, que es la pestaña de ver, ya hemos visto un poquito sobre esto. Nosotros tenemos la opción de ver los planos que nosotros queramos ver, crear planos por 3 puntos, crear planos por 2 puntos, que fue lo que acabamos de hacer. Podemos intervenir en la forma de ver nuestros modelos, si lo queremos tipo sólido, si lo queremos con tour, que es lo que teníamos, el wireframe. ¿Mm? Y es lo que podemos también navegar con Alterna D. Muy bien. Si la queremos en vista de proyección, fíjense que está bastante diferente y de hecho es bastante útil cuando queremos sacar algunas vistas para enseñárselo a algún cliente o quizás para publicar en redes sociales. Eh, Vista ortográfica o vista de perspectiva. Muy bien, la ortográfica es la que generalmente utilizamos para el modelado. La la parte de visibilidad, fíjense que aquí tenemos varias opciones de visibilidad. Tenemos esta que se llama visibilidad y esta que se llama filtro de visión. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros vemos, si le damos un clic, acá nosotros podemos, digamos, encender o apagar las vistas más, digamos, las pistas más básicas que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Esto es muy parecido a esto que nosotros tenemos aquí. De hecho, es casi lo mismo, lo único que por aquí tenemos un poquito más de opciones. Muy bien, si queremos decir, bueno, yo no quiero visualizar las grillas, fíjense que si lo doy a aplicar, se van las grillas. Yo no quiero visualizar los puntos, no quiero visualizar las uniones, los joints, los nodos. No quiero visualizar los perfiles. Fíjense que se van todos los perfiles y se quedan todo lo que tiene que ver con las placas. No quiero visualizar los cortes, etcétera, etcétera. Pero no solo esto, si nosotros también quisiéramos visualizarlo, pero no elegirlos, vamos a suponer, yo digo, mira, yo quiero que cuando yo haga un swipe con el mouse, yo no pueda elegir los perfiles. Muy bien. Si yo le doy a aplicar y yo vengo a mi modelo y hago un swipe, fíjense que se elige todo, se eligen los nudos, se eligen los puntos, se eligen las placas, se eligen las conexiones, menos los perfiles. Esto es bastante útil cuando nosotros tenemos un modelo bastante cargado, que nosotros quizás no queramos que el modelo, o digamos, no queremos elegir alguna cosa del modelo para agilizar. Lo podemos hacer de esta manera también. Se vale, por ejemplo, nosotros apagar los elementos. Por ejemplo, fíjense que ahora que sí lo hicimos, ya se puede elegir todo. Supongamos que por alguna razón queramos facilitarnos la vida y decir, bueno, yo quiero trabajar mientras tanto con el primer nivel. Yo elijo todo lo del segundo nivel, le doy un clic derecho y digo ocultar lo seleccionado. Muy bien,
es muy parecido a lo que podemos hacer en Prota. Igual, esto es válido para nosotros poder trabajar sin ningún tipo de problema y sin, digamos, para limpiar un poco el modelo mientras estamos trabajando. Damos un clic derecho, decimos show all o enseñar todo y volvemos a la normalidad. El filtro de visión es un poquito más especializado. Lo que vamos a hacer primeramente es setear el filtro de visión. Vamos a decir, bueno, en el filtro de visión yo tengo varias opciones, pero yo quiero, mientras tanto, poder, o sea, si yo, por ejemplo, digo que acá en este filtro, yo quiero que no se vean los perfiles. Aquí él abarca todos los tipos de perfiles, las columnas, las vigas, las correas, etcétera, etcétera, las riostras, y él las quita toda de la visión. Pero, por ejemplo, si aquí yo digo, mira, no, aquí yo digo, mira, yo quiero setear que yo no pueda ver las vigas, ¿verdad? Y le doy, ok, fíjense que, perdón, si yo quiero ver solamente las vigas, fíjense que se desaparece todo y solamente se quedan las vigas. O yo puedo decir, bueno, yo quiero ver solamente la columna para ver qué está pasando o para hacer uno que otro modelado. Muy bien, esto es posible, igual es muy útil para todo el tema cuando nosotros tenemos, por ejemplo, modelos bastante cargados. El color coding ya ustedes lo conocen, saben para qué es, podemos hacer zoom. Igual, estos son herramientas cuando quizás tenemos modelos bastante grandes, cuando quizás en ese momento no tengamos mouse y no podemos hacer zoom con la ruedita, lo podemos hacer por acá. El view list, aquí podemos hacer algo muy parecido a lo que se hace en ProtoStructure. Podemos hacer un tile horizontal, vertical de todas las vistas abiertas que nosotros tenemos, que son las que están iluminadas en azul acá. Muy bien. Igual podemos ir cerrando la que no queramos tener abierta y solamente tener la que queramos. Fíjense que se han apagado todas, menos la 3D, que es la que tengo acá. Por aquí podemos elegir los planos de trabajo. Los planos de trabajo son sumamente importantes. Todo el que ha trabajado con un software de modelado sabe que, digamos, la mitad de la pelea o la mitad del trabajo se facilita si nosotros hemos elegido de manera correcta los planos de trabajo, ya sea para modelar placas, modelar soldaduras, modelar uniones entre un elemento y otro, modelar tornillos, etcétera, etcétera. Se hace mucho más fácil si nosotros tenemos claro qué son y para qué sirven los planos de trabajo. Y esto se ve mucho cuando nosotros hacemos, por ejemplo, eh, conexiones manuales. O sea, cuando nosotros tenemos que editar, mover, copiar, cuando nosotros tenemos que crear líneas de construcción que nos ayudan mucho para las referencias de los puntos, para nosotros quizás modelar pernos y ese tipo de cosas. Es muy útil saber manejar esta parte de los planos de trabajo. Igual, ya esta parte la había explicado. Básicamente, luego de que nosotros hacemos el modelado completo y vamos por temas digamos, por temas de tiempo, vamos a hacer un modelado rápido de las conexiones acá con el IntelliConnect, las conexiones de piso, para que veamos todo el tema de los planos de fabricación y planos constructivos. Vamos a decir que yo quiero crear conexiones de piso. Igual, vamos a seguir acá. Y aunque esas conexiones no estén cumpliendo, vamos para temas digamos, de que ustedes entiendan qué es lo que tienen entre manos con el protestil, puedan entonces proceder. Muy bien, aquí nos presenta un listado que nos dice cuál es el estado de las conexiones y dice que está toda done, que es, digamos, que las han modelado de manera satisfactoria. Vamos a suponer que yo digo que ahora modélame de igual manera las conexiones, bueno, vamos a elegir todo esto acá, las conexiones viga columna. Eh, Vamos a elegir acá, conexión viga columna. Vamos a dar al igual como lo teníamos, vamos a darle run. Para ver un poco acerca de los planos de fabricación y los planos de parte. Muy bien. Quizá hay alguna que no la haya modelado. Bueno, en este caso estoy viendo que sí. Estoy viendo que sí, muchas de ellas.
Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que ya nosotros tengamos nuestras conexiones modeladas, que hayamos hecho todo el diseño, que hayamos editado las conexiones para que las comprobaciones de diseño salieran, digamos, de manera correcta, pues ya lo que nos toca es básicamente empezar a hacer los planos, empezar a dimensionarlos, empezar a sacar planos de fabricación, si es que su cliente se lo solicita o su trabajo en su taller se lo amerita. Pues venimos acá a la parte de dibujos y reportes. En la parte de dibujos y reportes, lo primero que tenemos que hacer antes de pasar a los planos como tal es una numeración de elementos. ¿Qué es lo que hace la numeración? Como tenemos tantas placas, tantos elementos, tantos tornillos, soldaduras, la numeración lo que hace es, bueno, va a coger placa por placa, las placas que sean iguales las va a agrupar y las va a numerar. Y los elementos también, los miembros, las columnas, las vigas, las que sean iguales en tamaño, en cantidad de hoyos que se le va a tener que hacer para las conexiones, lo va a agrupar y les va a poner un número de parte, cada placa, cada tornillo, cada miembro. Y esas partes las va a agrupar en ensamblajes, en ensambles, ¿verdad? El ensamble es un conjunto de partes que el programa, digamos, adopta o el programa designa para cada grupo de elementos y que en el taller se puedan, digamos, fabricar y que el constructor sepa qué pieza va en qué parte de la estructura o que el mismo fabricante sepa qué pieza va en qué parte de la estructura. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es la numeración. Vamos a numerarlo, vamos a darle a aplicar y empezar la numeración. Dice que la numeración está completa. Muy bien, a darle a... No, sí, ya la numeración estaba completa. Vamos a darle la X acá. Eh, ya luego de esto, ya por ejemplo, vamos a decir que nosotros queremos hacer eh, los planos, digamos, de partes y de ensamblaje de las cerchas que nosotros queremos acá. Vamos a, o sea, claro, podemos elegir toda la obra, pero vamos a, por temas de tiempo, vamos a elegir esta cercha y, o no, digamos que vamos a elegir esta conexión, que está un poquito más interesante. Vamos a elegir esta conexión y vamos a decir, ok, yo quiero que esa conexión, tú me crees los planos de partes. Muy bien. Él va a cargar todas las partes que conllevan esa conexión. Y fíjense cómo ya aquí nos ha cargado esas partes, pero aparte de eso, antes de entrar a los planos, yo le voy a decir, ok, de esto mismo, yo quiero que tú me crees los planos de assembly, los planos de ensamble. Muy bien. Y él va a coger todas las partes y las va a unificar. Fíjense como por ejemplo aquí ya tenemos los planos de ensamble. Vamos a empezar a ver. Ya luego de que tenemos eso, nosotros podemos o quedarnos en ese mismo prompt que teníamos o para que ustedes aprendan a accesar. Desde aquí podemos venir acá donde dice drawings o dibujos. Aquí tenemos el árbol o digamos el explorador del modelo. Fíjense que dice que presione F6. Vamos a presionar F6. Y fíjense cómo nos abre todos los planos que nosotros tenemos ahora mismo activos. Están los planos de las plantas que ya habíamos visto. Los planos de las elevaciones no están acá, pero se pueden agregar y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Fíjense que dice P3, P17, P8, esos son los planos de partes. Acá dice, por ejemplo, parte 3, parte 17. Esa es la numeración que le ha dado a cada placa, a cada elemento del ensamble, o sí, del ensamble que nosotros hemos elegido. Por ejemplo, si le damos donde dice P3, podemos ver cuál es esa P3, ¿verdad? En este caso es un perfil de 3 metros, un perfil W12 por 50, que es una de las columnas. Y a ese perfil él le llama, o él lo numeró con esta nomenclatura P9. Si vamos a la tabla, decimos, bueno, aquí nosotros, aquí no, déjame ver algo, sí.
Aquí nosotros tenemos el W 12 por 50, el material, la cantidad, la longitud y el peso total. Muy bien. Y aquí nos presenta el nombre del assembly o el nombre del ensamble donde esa pieza está presente, CL1 y CL2. Muy bien. Si, por ejemplo, volvemos atrás, decimos que no, volvemos atrás, F6, vamos a decir que vamos a ver la P17, igual la P17, perdón, la P17, fíjense que son otros perfiles, son los perfiles HCS 4x4 por un cuarto. Este es el P47, otro P47. Muy bien, lo mismo. Acá tenemos toda la información de estos perfiles que nosotros tenemos y este perfil está asociado al ensamble TR6. Muy bien, volvemos acá con F6. Ahora vamos a ver algunos ensambles que son estos que están por acá. ¿De qué van los ensambles? Vamos a abrir todos los que tenemos. Ok, vamos a ver este primero. Este ensamble que nosotros tenemos acá es el ensamble CL2, por ejemplo, y dice que tenemos una pieza. Esta es una W 12 por 50. Esta es una de las columnas. Muy bien, este es el ensamble de una de las columnas. Y acá, por ejemplo, tenemos el ensamble de la columna, digamos, tenemos el elemento de la columna y tenemos todas las placas que acometen a la columna con la soldadura que debe de llevar, que es la que ya tenemos modelada. Las placas que están, digamos, soldadas a esa o que pertenecen a ese ensamble, que por ejemplo son estas P26, que son estos rigidizadores que tenemos acá. Muy bien. Y aquí tenemos el detalle y las dimensiones pieza por pieza y la numeración de cada pieza. Muy bien. Y en cada ensamble, aquí por ejemplo tenemos los cortes que están definidos acá. Fíjense por ejemplo el corte A, el corte B. Y acá tenemos evidentemente las tablas que nos dice, digamos, la numeración de la pieza, el nombre de cada pieza, el material, la cantidad, la longitud y el peso final o el peso neto de las piezas. Muy bien, importante, por ejemplo, para temas de presupuesto, para temas de idea de qué tanto se está yendo el libraje. Fíjense, por ejemplo, acá otro ensamble que tenemos. Estos ensambles, en este caso, ya estos ensambles yo lo tenía hecho. Estos son los ensambles, por ejemplo, del cordón superior e inferior de la cercha. Fíjense que acá nosotros tenemos el tubo de la cercha, que es un perfil HCS 4x4 por un cuarto, el P47, y estos son las placas Gosset de la cercha que nosotros tenemos modelada con todas sus soldaduras. Tenemos la numeración de las placas, tenemos la numeración de nuestros perfiles y tenemos el nombre del ensamble, el TR6, por ejemplo, en este caso, el TR5, otro ensamble, que son los cordones superior e inferior. Muy bien. Igual, aquí tenemos el detalle de todas las placas, el nombre de cada placa, las dimensiones. Igual acá tenemos el listado de materiales por ensamble. Muy bien. Listado de materiales por ensamble. Igual, o sea, con las mismas informaciones que teníamos anteriormente. Eh, un pequeño paréntesis. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Acá son las 8:46. Muy bien. Básicamente, fíjense cómo. Bueno, aquí está, por ejemplo, el que dijimos que íbamos a hacer de la conexión de esto. Perdón. Estamos hablando de esta conexión que está acá, exactamente. Este fue el último ensamble que tiró de los que creamos, pues ya los otros estaban creados, por eso duramos más. Ok, acá por ejemplo igual, acá tenemos las columnas, las vigas, fíjense que aquí me presenta los agujeros o sea, que tenemos, nos presenta las dimensiones entre agujeros, nos presenta el tipo de perfil, el nombre de la placa, o digamos la numeración de la placa que ha presentado Prota. El nombre del ensamble, en este caso nos dice que el ensamble son A6 y que tenemos 6 piezas de este ensamble.
Fíjense como, por ejemplo, nosotros tenemos las placas unidas una con otra, o sea, con las columnas, en este caso, las dimensiones de las placas, dimensiones de los agujeros, dimensiones de las soldaduras, en este caso, nos dice con la soldadura de penetración de 4 milímetros. Muy bien, los cortes de cada ensamble, los detalles, igual, la tabla de listado de materiales por posición, partes, material, cantidad, longitud y en este caso el peso de nuestro ensamble. Muy bien. Y si, por ejemplo, yo quisiera, bueno, ahora supongamos que en este caso ya yo terminé de sacar todos mis ensambles, todos mis planos de parte y ya yo lo que quiero es, por ejemplo, empezar a sacar planos, empezar a sacar plantas, elevaciones. Yo puedo elegir cualquier plano. Vamos a decir que yo voy a elegir el plano del piso uno. Vamos a cerrar esto acá. Decirle que no. F6. Vamos a elegir el plano del piso uno. Fíjense que me muestra la planta del piso uno. Eh, en este caso yo puedo decirle, bueno, mira, en vez de esta vista, fíjense que esta vista está en vista lineal, en vista de wireframe. O sea, por preferencia, si yo, por ejemplo, le doy doble clic dentro de este recuadro rojo, que es el recuadro que enmarca nuestra planta, le digo, bueno, mira, yo quiero que en vez de wireframe, yo quiero que sea hidden line. Fíjense cómo ahora se oculta todo y ya tenemos una vista mucho más real. Estos puntos vamos a ocultarlos. Podemos venir acá. eh, Podemos venir a la parte de visibility. Podemos decir, mira, yo no quiero ver los joints, yo no quiero ver los cortes. Vamos a ocultarlos. Fíjense cómo ahora se van. Y acá podemos hacer un sinnúmero de ediciones. Podemos editar las dimensiones, podemos colocarle o sea, sus acotaciones, o si las acotaciones las tienen, podemos editar eh, los tamaños, podemos editar los colores. Fíjense que, por ejemplo, las grillas se ven bastante pequeñas. Si damos doble clic en la grilla, eh, podemos, en este caso, podemos decir el font, vamos a cambiarlo, vamos a decir, bueno, en vez de 2.5, en vez de 2.5, y vamos a darle a aplicar. Fíjense cómo ha crecido. Igual, por ejemplo, las dimensiones. Las dimensiones nosotros las podemos editar y decir, bueno, mira, en vez de morado, yo quiero que las líneas sean de color rojo y vamos a cambiar el tamaño del texto. Vamos a decirle que esto es 5 y vamos a decirle que enseñe las unidades. Y vamos a ponerle Show Unit y vamos a darle a aplicar. Fíjense que ahora ya si las unidades están un poquito más decentes. Muy bien. Igual, vamos a suponer que en esta misma planta nosotros damos doble clic. La información nos dice que está en 1 a 25, esa es la escala. Vamos a decir que yo lo quiero 1 a 50. Le damos a aplicar, fíjense cómo ha decrecido con relación al recuadro original. Y yo quiero, en este caso, ya supongamos que ya yo tengo todas las dimensiones que quiero tener. Siempre, siempre, claro que sí, puedo agregarle dimensiones. Vamos a decir que quiero agregar dimensiones verticales de este lado. Eh, por ejemplo, quiero agregar esta dimensión acá. Siempre podemos agregarla, siempre podemos editarla, como ya les habíamos enseñado anteriormente. Y vamos a decir, bueno, yo quiero saber qué tipo de perfiles son estos. Para yo hacer anotaciones de perfiles, yo vengo aquí a la pestaña de anotación, elijo los perfiles y elijo Setting Profile. Muy bien. Y acá yo puedo decirle al programa qué tipo de anotación yo quiero. En este caso, vamos a Clear All, ¿verdad? Si yo ahora mismo, así como está, yo puedo venir a hacer un doble clic y digo anotar perfil seleccionado. Él no me va a anotar nada porque yo no tengo nada elegido. Si yo vengo acá y digo anotación de perfil, yo digo que quiero mostrar el nombre del perfil. Vamos a decir que quiero mostrarlo en el centro. Yo digo que quiero mostrar el material del perfil y digo que quizá quiero mostrar el número de parte de ese perfil.
y quizá también vamos a mostrar el número de assembly. Muy bien, vamos a darle a aplicar. Vamos a darle lo que dice. Ahora yo le digo, anótamelo. Fíjense que ahora él sí me pone el nombre del perfil, el nombre el nombre del material y la parte y el assembly. Muy bien, y así con todo. Vamos a suponer que yo lo quiero con todos. Yo lo elijo todo y digo que anótame los perfiles. Hay algunas anotaciones que se van a ver un poco extrañas porque, por ejemplo, aquí está anotando las columnas. Ya usted sabe si la quiere dejar o no. Puede borrarlas. Puede simplemente cambiar de sitio. Puede cambiar el tamaño de las anotaciones. Y así con todas las plantas que usted tenga. Si, por ejemplo, tiene la planta del piso 2, le da un clic derecho, dice Create Viewport y ya fíjense que aquí me presenta la planta del tipo 2 y podemos hacer los mismos, digamos que o sea, que las mismas operaciones que ya habíamos enseñado. Al igual que, por ejemplo, con las elevaciones. Vamos a decir que yo quiero una elevación de la vista en la línea 4, que es la línea de la cercha. Y vamos a decir, bueno, mira, yo quiero que esto sea 1:25. Claro que puedo. Porque le di al que no era. Igual aquí voy a cambiar el wireframe a hidden line y puedo igual anotar todos los perfiles que yo quiera. Igual también puedo anotar las placas. Vamos a suponer que yo quiera anotar esta placa. Yo igual aquí en Annotation vengo a Plate, Annotation Setting y yo digo que yo quiero anotar en este caso el nombre de la placa con el ancho y el espesor, que eso se puede cambiar aquí, el número de parte, el número de assembly, etcétera, etcétera. Vamos a decir que yo quiero anotar esa placa, le doy un clic derecho, anotar placa. Fíjense que ahí él me pone exactamente la información que yo le he solicitado. Igual, para no cargar mucho su modelo, pueden elegir menos información. Vamos a ver un poco, para el tema de las conexiones, si yo quisiera modelar, agregar, digamos, estos detalles a nuestros planos, yo tengo que hacerlo mediante el gestor de conexiones. Muy bien. El gestor de conexiones, desde la pestaña de Style, lo primero que tengo que hacer es elegir todos los componentes de la conexión, en este caso las placas, los pernos, las soldaduras, darle clic a Detailing Item Manager, ¿verdad? Aquí se nos abre este programa, aquí lo que tenemos que hacer primeramente es escribir el nombre de la conexión, vamos a decir que esta se llama conexión número 1, darle a agregar. Luego que le demos a agregar, venimos acá donde dice seleccionar objetos. Seleccionamos los miembros que acometen esa conexión que nosotros queramos modelar, digamos columnas, vigas, y damos clic derecho. Fíjense que una vez que damos clic derecho se forma este recuadro, que es el recuadro que nos asegura ya que la conexión ha sido creada para poder exportar los planos. Y aquí, pues básicamente, lo que podemos es elegir las vistas que nosotros queramos aplicar a nuestros planos, incluyendo en este pequeño más que nos presenta una vista 3D de la conexión. Muy bien. Damos a cerrar. Y así sucesivamente con todas las conexiones que queramos trabajar. Igual, ya por ejemplo, si queremos venir a Drawing, que es en la pestaña o digamos en la ventana donde estábamos, vamos a piso número 1. Fíjense que ahora, si yo, fíjense que ahora en esta planta, que es la planta que tiene la conexión que yo he elegido para hacer esta operación, tiene un pequeño círculo. Este círculo lo que quiere decir que tenemos un recuadro de conexión alrededor de esa conexión. Y si nosotros venimos en Tools, Connection Detail Drawings y le damos un clic, fíjense que ahora la conexión me escribe el nombre. Dice que esta es una conexión número 1. Muy bien. Y esa conexión número 1, fíjense que él la ha agrupado. Él sabe ya cuáles son las conexiones idénticas y ya él le ha puesto el nombre. Y lo que hacemos es lo siguiente. Venimos acá, fíjense donde nos ha colocado los detalles de la conexión. Evidentemente son detalles editables y tenemos todas las pistas que nosotros hemos solicitado al prota que nos coloque.
Igual, siempre las anotaciones son anotaciones de tamaño variable, de colores variables, digamos, de disposición variable. Y siempre podemos organizarlo de manera, eh, o digamos que de la manera que más nos convenga. Siempre podemos borrar anotaciones que no queramos. Dentro de las conexiones siempre podemos tomar medidas y dejarle las medidas, o ya sea que a usted se le haga más fácil quizás exportarlas a un plano, o digamos a un formato de WG, y editarlas desde un programa como AutoCAD, por ejemplo. Fíjense cómo tenemos todas las vistas, incluyendo la vista 3D de la conexión, que es bastante útil cuando nosotros queremos enseñarle a un cliente cómo, o digamos, que el cliente tenga una mejor idea de la disposición espacial de la conexión. Muy bien, esto, por ejemplo, no es un dibujo como tal, son entidades seleccionables. Fíjense que se pueden seleccionar las placas, los pernos, se pueden seleccionar las mismas soldaduras. Fíjense, por ejemplo, yo acabo de seleccionar esta unión aquí, que es la soldadura entre esa placa y el alma de la columna. Si yo le doy un clic derecho y le doy a anotar soldaduras seleccionadas, fíjense que él la anota. Ahí me dice, bueno, yo tengo una soldadura de 4 milímetros de filete de lado y lado, o sea, de este lado y del otro lado de la flecha, o del otro lado de la placa. Muy bien. Y así con todo lo que nosotros tengamos, suponiendo que nosotros queramos anotar estos pernos, lo mismo. Annotate selected bolts. Bueno, en este caso no nos los anota porque no tenemos nada seleccionado para los bolts. Vamos a decir que queremos el diámetro en este caso. Vamos a darle a aplicar. Vamos a darle nuevamente a anotar. Fíjense que ahora nos lo presenta. M16, que son pernos de 5 octavos. ¿Sí? Y así, pues evidentemente nosotros tenemos la posibilidad de preparar todos nuestros dibujos de detalles, preparar todos nuestros planos de fabricación y pues evidentemente hacer unos planos terminados de bastante calidad. Déjenme dejar de compartir, perdón, déjenme buscar otra cosa. Déjenme dejar de compartir un momento para buscarles algo de manera rápida. Rápida, para que puedan observar más o menos qué tipo de planos terminados pueden ustedes eh, entregar con Prota. Muy bien, vamos a nuevamente compartir la pantalla. Juan, por favor me das saber si ahí se está viendo mi pantalla de AutoCAD. Sí, sí, está viendo la pantalla de AutoCAD. Ok, acá por ejemplo tenemos unos planos que fueron realizados completamente con ProtaStructure y luego fueron procesados con ProtaSteel. Acá tenemos todas las plantas que nos ha presentado el ProtaStructure, las plantas de entrepiso de mezanines con todas sus acotaciones sacadas del ProtaSteel, incluyendo sus conexiones. Acá tenemos algunas de las conexiones que hemos diseñado con ProtaSteel, con todas sus acotaciones. Muy bien, plantas de techo, elevaciones, todo esto fue sacado con ProtaSteel. Muy bien, incluyendo las elevaciones de las zapatas que vienen incluidas. Cuando usted ha diseñado ya las zapatas en ProtaStructure y las importa, el ProtaSteel también las modela y le permite a usted poder, digamos, presentarla en su plano. Fíjense, por ejemplo, en los planos de las elevaciones de los hunch, que son las cartelas. Muy bien, los mezanines, las conexiones de los mezanines. Todas estas elevaciones y conexiones fueron sacadas con ProtaSteel. Muy bien. Entonces, para que tengan una idea de así mismo como el Prota Details para la parte de hormigón tiene mucho potencial y mucho poder, igual el ProtaSteel lo tiene para la parte de acero. Fíjense en este 3D que hemos sacado igual del ProtaSteel para que le dé una idea al cliente y al constructor de la magnitud de su obra. Siempre es un buen toque para los planos estructurales. Esto, por ejemplo, acá mismo en la parte de dibujo, donde dice 3D View, podemos crear el viewport
del 3D, como nosotros queramos. Vamos a decir que lo queremos ir online. Fíjense cómo nosotros tenemos un 3D automáticamente de nuestro, de nuestra obra. Evidentemente esto se puede modificar, esto se puede rotar, eh, se puede, o sea, se puede rotar en todas direcciones para colocarlo con la disposición que ustedes quieran en sus planos. Igual las conexiones, ¿eh? Si por ejemplo ustedes quisieran esta conexión rotarla de otra manera, vamos a decir que en vez de 40 tiene 65, esta conexión va a rotar hacia donde nosotros queramos. Muy bien, y pueden crear tantas vistas como ustedes quieran. Bueno, pues como nos queda tiempo, nos queda tiempo suficiente para hacer una pequeña conexión manual, simplemente para que tengan idea de qué más, por ejemplo, se puede hacer con el Prota. Vamos a decir que vamos a hacer una conexión manual, no sé, vamos a borrar esta conexión que tenemos acá. Vamos a darle a borrar, ¿verdad? Vamos a dejar solamente los elementos como tal. Ah, perdón. Creo que no se está compartiendo mi pantalla. Perdón. Vamos a compartir. ¿Se ve mi pantalla, Juan? Vamos, alguno de los... Dígame. Sí, sí, sí se ve la Ok. pantalla. Bueno, pues vamos a decir que tenemos estos elementos que están acá. Yo borré la conexión que ya estaba. Y vamos a hacer una pequeña conexión en plate sencilla de esta viga con esta columna. Vamos a decir, por ejemplo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, o digamos, lo primero que deberíamos hacer es modelar la placa. Y para esto primero tenemos que elegir los planos de trabajo, que fue lo que le comenté anteriormente, que es bastante importante para todo el tema de la maniobrabilidad de modelado dentro de la interfaz. Esto es igual para muchos programas de modelado. Fíjense que, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos el plano, digamos, en la posición del plano global. La flecha verde es el Y, la flecha roja es el X y la flecha que no se ve es una flecha que está aquí, que va a apuntar siempre hacia arriba, que es la flecha del eje Z, ¿verdad? Ahora mismo está en posición global, pero yo quiero para ya para el modelado de conexiones, que es un modelado de elementos bastante específicos en posiciones muy específicas, es bueno elegir otro tipo otros planos de trabajo. En este caso, yo quiero que el plano de trabajo, por lo pronto, sea la cara interna del ala de la columna. Muy bien, esta que tenemos acá. Y venimos a editar, no, perdón, a View, a Vista. Y fíjense donde dice Set Work Plane, o sea, setear el plano de trabajo. Yo puedo hacerlo por estas herramientas que tengo acá, o puedo hacerlo por acá donde dice More Options to Surface, o sea, a superficie. Si yo doy clic acá, fíjense que yo puedo elegir o digamos la superficie que yo quiera. Yo quiero elegir esta superficie, que es la superficie de la cara interna del ala de la columna. Ya la elegí. Y fíjense que ahora mi plano de trabajo, en vez de estar acá, que era el global, muy bien, ahora está acá pegadito a esta cara de esta columna, digamos, del ala de esta columna. Muy bien. Ya sabemos que ha cambiado y ya, por ejemplo, yo puedo simplemente buscar una vista bidimensional o, por ejemplo, lo que puedo hacer es decirle al prota, utilizar una de estas herramientas, decirle al prota, mira, yo quiero un plano por 3 puntos. Yo quiero un plano por 3 puntos. Este sería uno, este sería el otro y este el otro. Muy bien, vamos a rotarlo. eh, a rotarlo. Muy bien, y vamos a cambiarle el tipo de visibilidad. Fíjense que aquí yo tengo X para arriba y Y para la izquierda. Vamos a ver en el 3D. X para arriba, Y para la izquierda. Estamos bien, estamos del lado correcto. Muy bien, esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a New View, que es la vista que nosotros teníamos. Tenemos esto, ¿verdad?
y tenemos que esta es la sección de la viga, por lo pronto vamos a dejarla ahí. Vamos a empezar a modelar nuestra placa. Y tenemos varias formas de hacerlo. Tenemos, o sea, es importante que para el modelado de placas y el modelado de tornillos, nosotros tengamos puntos y líneas de referencia, ya sea puntos o líneas que nos dé la estructura existente o puntos o líneas que nosotros creemos que son en la pestaña editar, son líneas de construcción, pueden ser líneas, pueden ser círculos o puntos, ¿verdad? Pueden ser puntos de intersección, puntos arbitrarios, etcétera, etcétera. En este caso tenemos algunos puntos que podemos utilizar sin tener que crear esto. Vamos a decir que yo quiera crear una placa, venimos acá a Steel, yo quiero crear una placa encerrada en las dimensiones de la viga que tenemos acá. Yo vengo a Steel, le doy a Plate y yo escojo estos puntos. Vamos a decir que el primer punto es este, acá, acá y cerramos acá. Si nos vamos al 3D, fíjense cómo se ha creado la placa. Si nos vamos al 3D, vamos a ver que porque elegimos ese plano que nosotros tenemos acá, la placa se insertó específicamente en ese plano. Fíjense que la placa está un poquito introducida hacia adentro de la columna. Esto es por la disposición de la misma placa. Si yo digo, no, mira, si yo le doy doble clic a la placa, fíjense que dice que está posicionada en el centro, digamos en el eje del espesor de la placa. Yo digo, no, yo quiero que esté en el frente. Fíjense que la placa sale y ya está ras con ras con la cara de la columna. Vamos a decir que esa placa en vez de 20, que son 3/4 pulgadas, tiene unos 12,7 milímetros, que son una media pulgada. Ya tenemos una placa ya bastante parecida a la realidad. Muy bien, vamos a seguir modelando. Vámonos a nuestra vista, que en este caso tiene New View, pero como les dije, pueden crear el nombre que quieran. Vamos a decir ahora, bueno, yo quiero modelar los pernos. ¿Cómo lo puedo hacer? Para esto, si yo quisiera modelar los pernos más o menos acá cerca del centro de este espacio acá, yo tendría que crear, o sería ideal yo crear líneas de construcción, que son líneas auxiliares. Nos vamos aquí a editar en Construction Object, vamos a decirle línea de construcción. Muy bien, y acá, por ejemplo, tengo la opción con el snap de agarrar el centro de este tramo y el centro de este tramo. Y fíjense cómo ahora se ha creado esa línea. Es una línea imaginaria, no es una línea de modelado. Dígase, cuando ustedes hagan su plano, la línea no va a salir, pero es una línea para ayudarlos a ustedes a hacer esto. Yo puedo crear esta línea y crear la otra y hacer las operaciones independientes, pero como ustedes se van a dar cuenta, no va a ser necesario. Porque, por ejemplo, lo que podemos hacer ya una vez creada la línea, yo pude haber creado o sea, pude haber usado esos dos puntos simplemente. Yo creé esta línea para luego crear otras líneas horizontales que en algunos casos pueden ser necesarios, en este no tanto, pero simplemente para que ustedes empiecen a conocer estas herramientas, son herramientas auxiliares. Vamos a decir ahora, bueno, vuelvo a la parte de steel y digo, bueno, yo quiero modelar un bolt, que son los tornillos. Fíjense que aquí me dice selecciona el objeto. En este caso tengo que seleccionar los objetos que los pernos o que los tornillos van a conectar. En este caso esta placa y esta columna. Y darle un clic derecho. Luego de que le doy un clic derecho, el prota me pregunta, ok, selecciona dos puntos, digamos en la línea donde tú quieres introducir tus tornillos. Y yo seleccioné esa línea que está acá. Fíjense que él me introduce los tornillos. Fíjense que si le doy vuelta, los tornillos están conectando ambas placas. La placa que hemos modelado y está conectando el ala de la viga, de la columna. Muy bien. Pero vamos a posicionarlo de una mejor manera. Y vamos a decir, vamos a darle doble clic acá. Vamos a decir, bueno, en vez de tornillo de 20, vamos a poner tornillo de 12 de medio. Tornillos pequeños, pero para que ustedes vean cómo se puede editar, pues lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos en la pestaña de posición. Fíjense que tiene 0,60. El 0 es acá, el primer punto. Muy bien. Vamos a decir que en vez de 0,60, eso va a tener algunos 40, 60. Muy bien, ya ha bajado los 40 milímetros y los 60 de separación entre un tornillo y otro. Y vamos a decir que tiene 60 de separación en la placa entera.
varios pernos de 60. Bueno, vamos a borrar el último. Vamos en vez de 60, vamos a decir que tiene 70. Muy bien, ahí tenemos algo más o menos parecido a la realidad. Esto es simplemente para que ustedes puedan ver lo que se puede hacer. Y podríamos modelar esta misma, digamos, esta misma línea nuevamente por acá, como lo hemos hecho, con una línea de construcción. O podemos hacerle un mirror. Digamos que por aquí yo diga, bueno, en Y la posición es 0, pero puede ser 0, 150. Vamos a ver qué tal. No, 150 se sale mucho. Vamos a decir 0, 100 o 0, 100, 0, 90, 0, 85. Muy bien. Evidentemente, todo esto se puede ajustar, se pueden tomar medidas para ustedes ajustarlo de manera más exacta. Yo lo estoy haciendo a manera de demostración. Fíjense que ya tenemos los tornillos modelados. Pueden hacerlo de esta manera o si quieren utilizar otras herramientas se puede hacer. Si volvemos acá y eliminamos esa fila de tornillos, o digamos esa columna de tornillos, y veamos solamente esta, podríamos bien decir, bueno, mira, yo quiero modelarlo de esta manera. Yo lo elijo, le doy clic derecho, le doy Copy Special, ¿verdad? Le doy Mirror o espejo. Todos los que han usado AutoCAD, por ejemplo, están muy familiarizados con este comando. Muy bien, se me abre este prompt. En vez de mover, yo lo voy a copiar, que está por defecto. Yo voy a elegir dos puntos. Voy a elegir este centro, este punto acá y este punto acá. Le doy a Run. Fíjense cómo también he modelado mi tornillo o mis tornillos. Igual, aparte de mirror, pueden utilizar otro comando, el comando copiar. Vamos a suponer que ustedes borran este y dicen, bueno, yo quiero, en vez de copy special, puedo hacer un copy simplemente y decir, bueno, yo lo quiero copiar tomando este punto como referencia a este punto. Igual, al final es lo mismo, es el mismo resultado, pero por ejemplo, como lo hicimos la primera vez, tenemos todos los tornillos en una sola macro y podemos editarlo de manera más fácil y más rápida. Muy bien, pero al final, para temas de modelado es lo mismo. Fíjense en el color de los tornillos, tiene un color un poquito anaranjado. ¿Por qué les comento el color? El color va de acuerdo con el tipo de tornillo que ustedes han modelado. Si ustedes vienen acá a Settings número 2 y fíjense que dice Assembly Location, dice que está en Site. Lo que le estamos diciendo al prota es que estos tornillos se van a colocar en el sitio. Puede ser en el sitio, puede ser en el workshop, que es en el taller. Igual, como les comenté, esto va a depender de esto depende a qué assembly van a pertenecer una pieza u otra. Por ejemplo, si le damos a aplicar, fíjense que el color del tornillo ha cambiado, denotando que este es en taller. Muy bien. Ya, por ejemplo, para ir finalizando esta conexión, acá, por ejemplo, vemos que la viga se solapa un poquito con la placa. Esto se puede resolver de varias maneras, pero digamos que por temas de tiempo, vamos a hacerlo con una, digamos, un poco rápida. Vamos a venir acá donde dice Edit y donde dice Polygon Cut. ¿Va? Vamos a ponernos acá. Vamos a ponernos en esta vista nuevamente. Que yo estoy en la vista otra vez. Vamos a darle 0, 0, 0. Ok. Vamos acá. Vamos donde dice Polygon Cut. Esto puede bajar a 500 y todavía es mucho. Vamos a seleccionar puntos. Vamos a seleccionar lo que voy a cortar, que es esta viga. Vamos a seleccionar los puntos del polígono de corte. Perdón. Vamos nuevamente. Seleccionamos esto, los puntos del polígono. Y vamos al 3D. Fíjense que en el 3D nosotros hemos creado un polígono de corte y ese polígono de corte está cortando la viga a toda la longitud que nosotros le hemos dado. Pero
Vamos a moverlo. Vamos a mover este polígono de corte. Lo elegimos. Damos un clic derecho. Mover. Y vamos a elegir por dónde lo vamos a mover. Vamos a elegir esto. Y vamos a moverlo hasta esta esquina de la placa. Fíjense cómo ahora la vía está cortada. Ya no se solapa con nuestra placa. Muy bien. Y ya podemos emitir o ya podemos gestionar el tema de la soldadura. Vamos a suponer que nosotros queramos, o vamos a suponer no, vamos a querer, en este caso vamos a eliminar la vista del corte. Fíjense que solamente eliminamos la vista del corte para más facilidad visual. Vamos a aplicar la soldadura, venimos a Steel, en Weld, elegimos, digamos, el contorno, la línea que nosotros queremos soldar. En este caso vamos a soldar esta con esta placa. Muy bien, fíjense que ese cordón de soldadura es un cordón de filete, de soldadura de filete. Ustedes pueden darle doble clic y pueden cambiar un sinnúmero de parámetros, como el tipo de soldadura. En vez de 60, vamos a decir que tiene 70. El tipo del perfil de la soldadura, el size, en este caso son 3 milímetros, vamos a decir que tiene 6. La soldadura de un cuarto, etcétera, etcétera. Igual vamos a poner soldadura de este lado. Igual, soldadura por acá. Igual soldadura por acá, soldadura acá, soldadura acá. Y claro está, una conexión rígida de esa magnitud, por ejemplo, acá, si por ejemplo quisiera soldar el ala, digamos la cara superior del ala superior, podemos extender la placa y esto lo podemos hacer de varias maneras. Pero si por ejemplo nosotros presionamos y dejamos presionada la tecla alterna, y le damos un clic a la esquina, fíjense que se hace como un pequeño highlight de la esquina. Y presionamos la tecla Control también, se hace highlight de la otra esquina sin deseleccionar la primera. Yo puedo con esas dos esquinas seleccionadas darle un derecho, darle a mover especial, lineal y decirle, mira, como yo tengo el X hacia arriba, vamos a decir que hacia arriba yo quiero mover esa placa, no sé, vamos a ponerle 20 milímetros y vamos a borrar esto y decirle que esto es cero. Fíjense qué pasa. Si le damos a mover, la placa se extiende. Muy bien, fíjense que se queda igual aquí abajo, pero ella se extiende aquí y lo que hice fue, pues básicamente extenderla para poder colocar la soldadura que quería colocar. Muy bien, esto es a modo de que entiendan qué se puede hacer con esto. Igual se puede mover en cualquier dirección. Vamos a ocultar estos dos elementos. Vamos a darle a ocultar y vamos a completar esta conexión. Podríamos hacer un rigidizador a mano, pero tenemos la macro que nos podemos valer de ella para esto. Si, por ejemplo, damos clic acá en la macro de rigidizador, damos clic en la columna y decimos a qué altura queremos el rigidizador. La queremos a altura del centro de esta ala. Fíjense cómo va a colocar el rigidizador de lado y lado, y esto se puede editar espesor, soldaduras, el tipo de corte que tienen las esquinas, los chamfers, etcétera, etcétera. Igual podemos venir acá, colocar otro rigidizador acá, y ya tenemos una conexión rígida en esta zona hecha a mano. Esta conexión igual pueden hacer planos de fabricación, planos de ensamble, planos de partes, y pueden también sacar planos constructivos de ella. Para cerrar, me gustaría de manera rápida ver una de las adiciones que personalmente más me ha gustado en ProTextil. Vamos a borrar estas dos conexiones acá y vamos a hacerla desde cero, pero con una macro, algo rápido. Vamos a decir que queremos una fin plate. Muy bien. Y tenemos esta conexión ya creada. Bueno, antes de, contestando a una de las preguntas que nos hizo un compañero mientras estábamos en la pausa, él preguntaba que si se pueden sacar memorias de cálculo de los reportes de las conexiones. Yo le dije que sí, ya lo habíamos enseñado, pero se le enseño nuevamente de manera rápida. Acá tenemos esta conexión.
Por ejemplo, que si tú te vas a View y le das a Color Coding, ella se ve que está cumpliendo en todo. Muy bien, está verde. Pues lo que hacemos es, seleccionamos el icono de la macro, le damos un clic derecho, Connection Design Reports, Default Connection Reports. Muy bien. Y si te fijas acá, en Word, o sea, en formato de documento de Word, él te gestiona todo el reporte de la conexión con una imagen, los datos y digamos, las propiedades geométricas y propiedades de los materiales, algunas informaciones y chequeos. Muy bien, y aquí están los detalles de todos los chequeos, ecuaciones, referencias a la norma de cada comprobación, al- eh, con lo que tú puedes entonces ya presentar en cualquier documento legal o a cualquier entidad fiscalizadora que te esté revisando tu diseño en la memoria de cálculo. Muy bien. Básicamente lo que quería terminar de enseñar era, wow, ¿dónde se me fue la conexión? Ah, mira, acá. Una de las adiciones más útiles que ha hecho Protesteel en la versión 2025 es la conexión con el IDEA estática. Y ya, por ejemplo, con el minutito que nos queda, vamos a verla. Suponemos que alguna de las macros que hemos utilizado, esto se puede hacer con cualquiera de las conexiones, incluyendo las conexiones a mano. Alguna de las macros que hemos utilizado no tenga comprobaciones de diseño, o alguna conexión a mano que por default no tiene comprobación de diseño, o alguna que sí lo tenga, como esta. Queremos comprobarlo de manera un poco más exhaustiva y tenemos el IDEA. Pues básicamente lo que hacemos es, en la parte de BIM, lanzamos el IDEA estática. Muy bien, el checkbot de la idea estática, que es un complemento que usa ese software para comunicarse con otros software, como por ejemplo el Prota. Y eh, una vez cargue, vamos a esperar acá. Bueno, acá yo tenía algunos elementos ya precargados, ¿verdad? Vamos a borrar las cosas. Vamos a decirle, mira, yo quiero elegir de manera masiva algunos elementos. Fíjense que me dice, esperando que el usuario haga la selección en Protestil. Volvemos al Protestil, hacemos nuestra selección de elementos. Muy bien, y damos clic derecho. Oh, creo que porque ya lo tenía. No, vamos a hacer algo. A veces, no, siempre cuando tenemos esto en una posición que no es la del modelo, da problema. Vamos a decir que vuelva al global. Muy bien. Vamos a ver si ahora nos deja. Vamos a ver si ahora nos deja. Eh, Vamos a volver acá. Ok, muy bien. Ahora sí. Importando objetos. Entonces lo que me va. Bueno, aquí no me lo pidió, pero a veces, por ejemplo, cuando no tenemos la selección de los materiales y eso, nos pide homologar los materiales. Vamos a darle a abrir. Y fíjense como, por ejemplo, la conexión que teníamos diseñada vino con todo su perno, todas sus soldaduras, todas sus placas, dimensiones de placas, espesores de placas, dimensiones de vigas y columnas, en el caso de que sea una conexión viga-columna. Muy bien. Y básicamente viene lista para nosotros colocarle las cargas, eh, que en este caso, vamos, para fines prácticos, vamos a colocar una carga X de 25 y 25 de cortante en estos dos elementos, que son las vigas que acometen a la viga principal. Y vamos a darle a calcular y ven que todo viene
preparado para que ustedes simplemente presionen calcular. Muy bien, ya las verificaciones son las mismas que ustedes van a hacer siempre o que ustedes han hecho siempre en estática. Y ya por elementos finitos, ustedes pueden verificar todos sus elementos. No importa la conexión, no importa la tipología, la disposición de elementos, siempre van a poder exportarlos con el checkbox a idea estática. Muy bien, creo que eh, por hoy ha sido suficiente y entiendo que con esta clase han visto las capacidades que tiene el ProTextil. Recuerden que el ProTextil viene con la licencia Enterprise, que es la licencia que estarían adquiriendo con esta promoción. Muy bien, las personas que estén inscritas en el grupo. El ProTextil es sumamente poderoso y de hecho para poder recorrerlo entero y ver todas sus capacidades se necesitarían varias clases. Evidentemente, por temas de tiempo, en este seminario no sería posible, pero creo que todos se llevan una idea bastante acabada de todo lo que se puede hacer, todo, o sea, digamos, todas las posibilidades de presentaciones de proyectos que tiene con el ProTextil. Ustedes tienen a la mano un homólogo del Tecla, bastante práctico y bastante asequible en términos de costo y con la facilidad de que viene integrado con el Project Structure, de tal manera de que no tiene que estar pasando fuerza, no tiene que estar pasando esfuerzos ni nada, sino que simplemente le dan a correr y pueden diseñar sus conexiones con todas las fuerzas ya importadas desde el Prota Structure. Eh, Juan, no sé Hola, si hola a hay, todos. Sí, yo no creo sé que si hay ya alguna pregunta hasta ahora. ahí estuvieron contestando, pero básicamente hay una de pronto que está sin contestar. Nos hacían l- una pregunta por el grupo respecto a la versión de la estática Idea Connect que está conectado con el programa. Bueno, Ahí, por ejemplo, esa que corre estaba en qué versión. en este caso, nosotros estamos utilizando la versión 23, 23.1 de la idea estática. Puede utilizarse con la versión 23 y con la versión 24, que son las versiones más actualizadas que tiene el idea estática. En versiones anteriores no se podría utilizar. Perfecto. Pues yo creo que ya estaría suficiente ilustración. La idea es recordarles de nuevo, pues que el tiempo ya se agota, el curso se agota, la licencia también de entrenamiento expira la siguiente semana. Entonces, no se queden sin la oportunidad de, pues, de tener el software que desde el punto de vista de evolución tecnológica es el que va punteando. Entonces, muchas gracias a todos. El, el link para Disculpe, esto, ingeniero, señor. tengo una pregunta, disculpe. Es que Claro. en la modelación de anclajes no vi que se pudiera cargar el bloque de concreto. Entonces mi duda es si se puede allí mismo hacer la comprobación de arrancamiento del hormigón en tracción y la resistencia al arrancamiento del hormigón al cortante, por lo que eso depende del bulbo de falla, mejor dicho. Entonces no vi que se definiera parámetros para ello. No sé si se pueda hacer estos chequeos allí. Saludos. No, por el momento estas comprobaciones no se pueden realizar en el PROTA. O sea, como les comentaba, el equipo de desarrollo está trabajando para incorporar un sinnúmero de nuevas conexiones, en este caso nuevas macros, nuevas comprobaciones de de conexiones de macros existentes, comprobaciones de nuevas macros y también, por ejemplo, estamos trabajando para la incorporación de conexiones precalificadas. Dentro de las conexiones que estamos trabajando, evidentemente sí está en plan, en roadmap, eh, incorporar las comprobaciones de los bloques de hormigón, pero por el momento no. El ProTextil, aparte de las conexiones de las macros que se pueden realizar, digamos que una de las ventajas más fuertes es poder sacar los planos de manera más automatizada y rápida.
Muy bien. Y de pronto hay que agregar que finalmente para ese tipo de conexiones y cosas que de pronto en este momento estuvieran fuera del alcance de Prota, en cuanto a chequeos de conexiones, el link con la estática IDEA Connect, pues casi que resuelve gran parte del problema, ¿cierto? O sea, Correcto. es decir, tenemos la posibilidad de tener la gestión completa en un modelo tridimensional donde controlas todas las piezas y te va a permitir garantizar la constructibilidad de la estructura, ¿sí? La conexión perfecta a elementos, la gestión de la información y fuera de eso las conexiones. Una buena parte de ellas las va a presentar con chequeo y las que no fuera capaz de chequear o diseñar, pues las vas a llevar a una herramienta especializada de diseño de conexiones para esas conexiones de autor o simplemente las que de pronto a la fecha todavía no estén incorporadas en metodología de chequeo, pues las vas a poder complementar y generar una gestión completa del diseño de tu estructura metálica. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, sí, ¿no? Estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles por su presencia, la resistencia, por todos estos días acompañándonos y pidiéndoles también el favor que lleven el mensaje. Es decir, la posibilidad es muy clara y esto es importante recalcarlo. Estamos hablando, el, el año pasado, como les venía diciendo, el software tiene una curva de desarrollo muy empinada. O sea, viene metiéndole muchas y muchas nuevas funcionalidades cada vez. Y esa curva empinada se ve reflejada en el costo. Entonces, Prota, el año pasado el precio que teníamos de lista era de $5.000 y pasó de 2023 a 2024 de 5.000 a 7.000, ¿cierto? Entonces, claro, la gente que de pronto no aprovechó finales de 2023 para adquirir el programa, pues a 2024, pues resultó que podemos tener pronto un descuento bueno, pero con precios nuevos. Entonces, resultaba ser mucho más sensato y asequible poder haber tomado la oferta de final de año, que siempre es la mejor oferta del precio del año en curso. Entonces, bueno, ese sería todo el mensaje que quería para complementar esta charla. Muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias.